Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos los especiales de ProNoticias. Esta semana con un tema relacionado a lo educativo, la educación, rendimiento académico de nuestros estudiantes del nivel medio para optar a una beca, en este caso ofrecida por Becal y la Itaipú Binacional. Vamos a estar conversando con representantes de Becal, de Itaipú, también haciendo un análisis de la evaluación socioeconómica que tienen que pasar estos estudiantes a través de un trabajo de la Fundación Paraguaya y finalmente un análisis global con un doctor en educación superior. Comenzamos. Esta semana, en los especiales de ProNoticias, analizamos la situación del rendimiento académico de los estudiantes que postularon a becas de grado de Itaipú Becal. ¿Cuál fue el nivel de los postulantes en comparación a años anteriores? ¿Cuáles son los problemas recurrentes del sistema educativo que repercuten en la formación de profesionales? Especiales de ProNoticias, este sábado a las 21 por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Iniciamos esta edición de los especiales de ProNoticias conversando con Federico Mora, él es coordinador general de Becal. Federico, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Gracias, Omar, por el espacio, por la invitación y bueno, un gusto estar aquí para conversar sobre los avances de Becal. Bueno, y específicamente en esta ocasión, Federico, quisiéramos conversar sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de becas de grado que otorgan ustedes con la Itaipú Binacional. ¿Y cómo fue ese proceso de hace un par de semanas nada más y cómo culminó finalmente? Bueno, te cuento que esta convocatoria a becas universitarias Itaipú Becal, que lo venimos realizando de forma conjunta ya desde el 2019, está con una convocatoria en curso. Tuvimos el examen hace unas semanas de lengua castellana y matemáticas. Tenemos unos 6.611 que aprobaron el examen y que pasan a la etapa de evaluación socioeconómica. Y esto consiste, Omar, en una visita a los hogares, a cada familia, para hacer una evaluación, pero no solamente del ingreso de la familia, sino multidimensional. Claro. Es decir, mira las condiciones del hogar, cuántas personas habitan, cuántos generan ingresos, hay o no personas mayores en condición de dependencia, en condición de discapacidad, cuántos menores hay acceso a los servicios básicos, a educación, etcétera. Y a partir de eso sale un puntaje porque estas becas tienen dos objetivos: llegar a jóvenes con un muy buen expediente académico, pero además a familias que efectivamente necesiten de esta beca para poder garantizar el estudio universitario de sus hijos. Esta tarea de visitas culmina en esta semana y ya los resultados definitivos van a estar en la próxima semana. Sí, ahora me gustaría volver sobre este proceso inicial que tiene que ver con los exámenes. En relación a los que se presentaron, ¿cuántos aprobaron, Federico? Bueno, nosotros tuvimos un porcentaje de aprobación que está en torno al 35%. Tuvimos más de 4.000 estudiantes que se presentaron. Es un resultado bajo. Nosotros estamos en ese análisis en conjunto con el MEC también. Sabemos que el año 2020 fue muy difícil por la pandemia en la educación para las familias, por las dificultades de conectividad, porque no hubieron horas presenciales. Bueno, es el efecto. Sí, me parece que este es un efecto que lo esperábamos. Que se está dando a nivel mundial también. Y bueno, es el momento para tomar también medidas para evitar de que esto se siga profundizando. El examen de Itaipú Becal toma a los mejores estudiantes de cada promoción, es decir, es necesario tener un promedio de 4.0 sobre 5 en su expediente de graduación y por ende hace que sea preocupante la situación. Sí. Es un examen de selección múltiple, son 40 preguntas, 20 de cada tipo,
El estudiante tiene unas 2 horas para resolver y también se puso a disposición material de estudio, exámenes de años anteriores para tener como referencia, y también hubo un ajuste en la malla curricular del MEC para poder realizar un examen garantizando lo efectivamente desarrollado en años anteriores. Entonces, estamos también con esa situación. Es una alarma, es un llamado de atención que tiene que ser considerado. Sí, y en relación a lo que mencionaba anteriormente, desde el 2019 Becal está acompañando este proceso de becas de grado de Itaipú Binacional, y desde aquel año hasta ahora, ¿este es el porcentaje más bajo de aprobados en exámenes o no, Federico? Bueno, sí es por una situación, Omar. En años anteriores, la calificación del examen debía ser de forma cerrada el 60% del total. En esta ocasión nosotros hicimos una vara flexible para que sea el 60% sobre el mejor puntaje del examen. Es decir, y con eso bajó la vara. Si nosotros hubiésemos aplicado esa vara estricta del 60%, el nivel de aprobación iba a caer al 25%. Entonces, sí encontramos un efecto de un resultado más bajo de forma contundente que años anteriores. Por eso que hablamos de un efecto de pandemia, porque las horas de estudio que no se dieron efectivamente tienen estas implicaciones en los alumnos. Y esto también lleva a otro análisis, Federico, que tiene que ver con la calidad de la educación que están recibiendo los jóvenes egresados de la etapa media, es decir, de lo que nosotros llamábamos anteriormente la etapa secundaria, ¿verdad? Y ese análisis se tiene que encarar desde muchos frentes, no solamente desde el Ministerio de Educación, ahí intervienen también ustedes desde Becal, interviene también el factor social desde Itaipú y todo el sector privado también, ¿no es así? Sin duda, mira que hacer un análisis donde solamente veamos el aspecto educativo puede quedar corto, porque estamos ya en el tercer semestre, año y medio de pandemia. El 2020 en términos educativos no tuvo horas de clase, pero además las familias tuvieron problemas socioeconómicos. Y eso también hizo que la atención de los estudiantes y la concentración familiar se desvíe a otras necesidades más inmediatas. También sabemos que muchas familias tienen en este momento enfermos de COVID y de otras situaciones, y hace que haya mayor vulnerabilidad. Entonces, no es solamente un aspecto educativo, parece que es toda una cadena de protección social. Y es el efecto de todo este proceso de la pandemia. Te cuento que por eso estamos considerando con el equipo de Itaipú en realizar una nueva fecha de examen, una segunda oportunidad a final de año posiblemente, para que estos jóvenes puedan volver a presentarse mejor preparados, esperamos, ya con el conocimiento y la experiencia de este examen, y que eso haga que estas becas puedan cumplir su función, porque también nosotros no queremos bajar la vara de calificación. Claro. Eso sería trasladar el déficit que encontramos a la universidad, donde van a encontrarse igual con estos o más filtros. Entonces no se trata de eso tampoco, sino de generar mejores condiciones, tal vez más acompañamiento en la preparación de examen, en la tutoría de examen, y que con eso puedan presentarse y efectivamente cada uno ganarse su beca. A veces se hace un análisis simplista de toda esta situación, Federico, al decir posiblemente y no están aprendiendo porque no están capacitados los docentes, pero hay actores en este frente muy importantes, no solamente el docente, sino el estudiante y también la familia. Sin duda, y hay que agregar un elemento. El paso a un sistema no presencial, virtual como llamamos, tiene los problemas estructurales de conectividad y también de poseer los dispositivos en las familias.
No hablamos luego que de computadora o una laptop, como se dice, sino muchas veces de un celular que es compartido en una familia, en horarios posterior al trabajo de los padres. Entonces, son muchas las limitaciones y también del docente en términos de adaptarse a una nueva modalidad virtual de enseñanza. Y de las familias también que muchas veces terminaron cargando con el rol de ser tutores y no están preparados para eso. Sí. Entonces, lo que sí tenemos es la obligación de ajustar este sistema y de brindar mejores condiciones de conectividad, mejores condiciones de plataforma y mejores condiciones también de pedagogía en los docentes para posiblemente un sistema que de alguna manera venga ya para quedarse, Omar, en el sentido en que no podemos darnos el lujo como sociedad de volver a pasar un año de encierro. Más bien tenemos que tomar un escenario donde esto continúe y ahí sí, qué tipo de educación es la mínima que tenemos que presentar para no caer en este tipo de resultados en exámenes que son de conocimientos básicos. Recuerdo en los años 90 se llevó adelante el proceso conocido como reforma educativa, Federico, en nuestro país, en los distintos niveles, ¿verdad? Ese proceso culminó, a su entender, culminó con éxito, tal vez esas modificaciones no acertadas, hoy estamos viendo las consecuencias de esto. ¿Es necesario un nuevo proceso de revisión general como el que se hizo en los años 90? Mira que esa reforma educativa en términos conceptuales, en términos de contenido, yo creo que estaba muy bien elaborada. Sí me parece que la implementación no fue la adecuada porque no contamos en ese entonces con los recursos para invertir en esa transformación de los docentes, de la infraestructura y de esas condiciones para llevar a cabo este plan. Imagínate que el Fondo de Excelencia para la Educación, que es este fondo extraordinario que ahora tenemos como inyección al sistema educativo, surge en el 2012 claro. Y sus primeros programas recién en el 2015. Y que ahora están en ejecución y seguramente sus efectos los vamos a ver recién en los próximos años. Entonces, esa reforma tuvo muy buena intención, pero no tuvo los recursos, casi con una dependencia de organismos internacionales o de aportes de organismos internacionales, mucha participación en aquel entonces del Banco Mundial, por ejemplo, o del BID en diferentes proyectos, pero no como un plan que pueda financiar esa reforma de manera integral. Ahora bien, el tiempo pasó, la tecnología es otra, la disponibilidad y las pedagogías son otras hoy, entonces hace falta, y hay un proceso, se llama de transformación educativa, lo viene impulsando el gobierno nacional, ya desde el 2018-17, que esperamos que este año culmine en un nuevo acuerdo y que eso tenga también como uno de sus elementos la financiación, porque no podemos caer nuevamente en lo mismo, de tener un diseño, de tener el diagnóstico, de saber qué hay que cambiar y que no tengamos la financiación para poder llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que hoy la atención de todo el esquema y el sistema educativo tiene que estar en ese proceso y la atención de la ciudadanía, de la sociedad civil también en apoyar y comprender de que va a ser necesario brindar más recursos a la educación a costa de seguramente restar recursos en otras áreas, porque también tenemos que entender que en la medida en que no demos ese salto, nos retrasamos como sociedad, pero también nos retrasamos frente al resto del mundo. Y en esta sociedad del conocimiento, ese es un costo muy alto que pagar. Finalmente, volviendo a los exámenes y a la beca de grado de Becal Itaipú, fueron incluidos egresados del año 2020, ¿también del 2019 o no, Federico? 2019, 2020 y un pequeño grupo de 2018. De ahí que también, Omar, cuando vemos el rendimiento por promoción, encontramos que la que tuvo la menor tasa de aprobación es la 2020, que también refuerza ese efecto de un año básicamente sin clases.
Entonces, son los elementos para tener en cuenta. Ahora, en el examen que pensamos realizar a fin de año, sí queremos incluir también a la promoción 2021 y eso nos va a permitir tener un diagnóstico o unos datos para un diagnóstico más preciso. Podríamos decir etapa prepandémica, pandémica y casi un post-pandemia. Eso que este año todavía tiene muchas dificultades. Sí. Porque no hay todavía presencialidad, porque la plataforma todavía tiene desafíos para mejorar y también en todo el esquema de conectividad. Entonces, yo creo que aquí lo importante es identificar que nos sigan bajando los resultados y qué medidas para sostener eso hasta que podamos de alguna manera replantear o normalizar un nuevo esquema a futuro que nos permita tener una garantía de que se desarrollen todos los contenidos con la profundidad necesaria y que de alguna manera volvamos a esa carga horaria o de atención a la educación prepandemia que hoy ya vemos que tiene un efecto. Federico, gracias por el tiempo. Por favor, Omar, un gusto y bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias, hasta la próxima. Federico Mora con nosotros, coordinador general de Becal.